¿Qué tal, amigos, amigas, familia? Una alegría poder saludarles hoy día, miércoles 29, y estamos en un nuevo programa de Solo Jesús. Hoy día yo me encuentro en Chillán y vamos a hacer en un ratito más así como en televisión, ¿no? En los programas, estos programas grandes que uno dice, oye, vamos a hacer un contacto en directo, porque nos vamos a contactar efectivamente con Dani Almonte, que él no está en nuestro país, viajó, está allí en Estados Unidos, así es que un ratito más nos vamos a conectar con él para que nos pueda acompañar en este programa. Yo acá en Chillán, en el campo, en zona rural, así es que si usted de pronto escucha allí el ruido de una gallina, o el balido de alguna oveja, o el tractor que pasa precisamente detrás mío, aquí hay un camino y de pronto ahí pasa el tractor, usted no se preocupe porque está todo normal, ¿ya? Así es que ya lo sabe, vaya a buscar allí también lápiz, su Biblia, todo listo, porque dentro de un ratito más vamos a estar iniciando ya el programa de Solo Jesús. Así es que denme un segundito porque estamos aquí con plataforma nueva para poder contactarnos allí con Dani, así es que denme por favor unos segunditos para poder llamar a Dani y poder contactarnos con él. Dani, ¿estás por allí? Hola, hola, hola. Hello, how are you? Fine, fine. Very good, very good. Mi amigo, qué alegría verte, madre. ¿Cómo estás? Hola. Good, my friend. Perrotation. My perrotation. Mi amigo querido, qué alegría poder verte, saber de ti. Y hoy día queríamos contar a las personas que no, en un momento pensamos en a lo mejor colocar allí algún cartelito, que no íbamos a saltar el programa, pero no quisimos hacerlo y tratamos de coordinar los tiempos allí con Dani para poder encontrarnos el día de hoy y seguir avanzando en lo que ha sido, ¿no es cierto?, esta aventura en conjunto de Solo Jesús. Dani, así de manera copucha, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Oh, que eres copuchento. No, está bien. Mira, estoy aquí en Estados Unidos, en Orlando, la casa de mi hermano. Teníamos unos días de vacaciones que estaban pendientes, entonces aprovechamos de tomarlo en esta fecha para el 18 de septiembre. Así que nos quedan unos días más y ya la próxima semana estaríamos regresando a Chile. Así que ha sido un momento bien lindo, bien especial de compartir, pero yo te comentaba hace un momento atrás que para mí este viaje era un viaje diferente, era un viaje que yo se lo pedí al Señor por una manera especial para poder llenarme de Él, de su presencia. El Señor ha hecho cosas estos días que, ¿para qué te cuento? Han sido fantásticas. De partida, vacaciones, como se llama, vacación entre comillas, las primeras vacaciones que tuvo fue una semana que tuve que hacer de evangelismo, imagínate, en una iglesia por allá, por Tennessee, en otro lugar, y fue una bendición también para mí. Así que lo que he estado haciendo ha sido bien conectándome con el Señor estos días y ha sido Dani, muy ¿y ahora ¿en qué parte te encuentras? Aquí en este momento me encuentro en Orlando, en la casa de mi hermano, y específicamente estoy aquí en el estudio de grabación que él tiene. Aquí al ladito hay unos controles y perillas y cosas, porque él hace grabaciones y todo eso, entonces estoy aquí encerrado en este ahí buscaste el espacio encontraste otro lugar donde desordenar para que pudiera hacer el programa. Sí, encontré otro lugar para desordenar justamente. Eso es. Okay. Dani, alegría de poder encontrarnos. Dani, ¿y teclado por ahí tienes o no para la música de introducción? El único teclado que hay aquí es un computador nomás. No. Así que hoy día vamos a quedar bebiendo el teclado. Ok, así es que mis amigos, pero Dani, antes de ya comenzar el programa hay una parte que es fundamental, que es la por que tú supuesto, no podía faltar, por favor. Suscríbanse ahí al canal, eso me gustó, con letras mayúsculas, por favor, de nuevo, a ver, otra vez, ahí donde está eso, hágale clic ahí, toque donde diga suscribirse, en la campanita, clink, 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 para que así les lleguen los avisos cuando tengamos los nuevos videos subidos al canal de Carlos Cepeda Pirata. Todos mis amigos, así es, todos invitados a un nuevo episodio más del programa Solo Jesús.
Solo Jesús. Una conversación entre amigos. Una invitación a descubrir a Jesús en el Evangelio de Juan. Un encuentro que cambiará tu vida. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Oye, Dani, se me olvidó. ¿Sabes qué te tengo en esta oportunidad para ti? ¿Qué cosa? Dime. Mira. ¿Y eso qué? Mi viejo, porque el último programa lo necesitaba. ¡Papel confort! Claro que sí. Oye, pero podía ser un pañuelo desechable, ¿no te faltó traer el rollo completo? Es que un pañuelo no iba a ser suficiente. Además, Dani, porque el capítulo 9 del Evangelio de Juan se nos viene, pero con todo. Oye, Juan no ha parado, ¿no? Juan no ha parado. De un episodio a otro nos ha llevado de una manera extraordinaria, en realidad. Y en todas ellas, Dani, yo creo que la temática siempre ha sido la misma. Jesús ha aparecido de manera extraordinaria. No, increíble. La verdad es que, bueno, no hay la hora que empecemos ahora ya el capítulo, porque se viene con tema muy, muy importante. Pero antes yo quiero mandar un saludo muy especial, Carlito, a nuestra amiga que se conecta siempre a nuestro programa, Bernardita. Bernardita, su hermana, falleció ayer anoche. Está pasando un momento muy, muy difícil, muy doloroso. Y yo quiero mandarle un fuerte abrazo a Bernardita. Yo le digo, Bernitas le digo de mucho cariño. Así que el Señor la fortalezca en este momento, le dé ánimo y especialmente a la familia, ¿cierto?, de su hermana que falleció. Pero confiamos de una manera muy importante que el Señor también la tiene guardada para el día de la resurrección de los justos. Así que un abrazo, querida Bernardita, para ti. Dani, ¿te parece que aprovechando esta instancia y también por Bernardita, tú puedas iniciar con una oración recordándola a ella también de manera especial? Amén. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque nos permites estar nuevamente conectados contigo y también con nuestros amigos en este día miércoles. Señor, sabemos que solamente en ti, solo en Jesús podemos encontrar esperanza, paz para nuestro corazón. Y de manera muy especial oramos por Bernardita y por su familia, que están pasando un momento doloroso y triste por la pérdida de su hermana. Te rogamos que tú les consueles, fortalezcas. Y puede ser que también en este momento hay algún otro amigo que está conectado y nosotros no sabemos, pero tú conoces perfectamente todas las cosas, Señor, que también está pasando un momento de tristeza, dolor, de angustia, en fin. Y te ruego, Padre, que tú vayas en auxilio también de este hijo tuyo, de esta hija tuya en este momento. Que en estos minutos que vamos a estar juntos abriendo tu palabra, una vez más podamos ver a Jesús manifestándose en nuestra vida, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Bien, mis amigos, ya todo listo para poder iniciar, así es que les invitamos para que usted pueda estar allí con su Biblia, ya sea que está hojeando así como nosotros, ahí Biblias en físico, ya sea que a través de su celular o algún otro elemento, ¿no es cierto?, pueda estar acompañándonos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Que inicia de qué manera, Dani. ¿Quién nos presenta? ¿Qué es lo que se nos viene en este capítulo 9 del Evangelio de Juan? Capítulo 9 de Juan, tenemos aquí una experiencia de un hombre que estaba ciego, que había nacido ciego. Y también vamos a ver lo que sucede en su vida, cómo la luz llega a su vida, pero también vamos a ver a otros que no estaban ciegos físicamente, estaban ciegos espiritualmente, sin embargo no quisieron ser sanados. Yo creo que eso es tremendo, un ciego que no quiere ver. Hay un dicho, ¿no? Sí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, y eso de alguna manera se va a dar también aquí en este capítulo. Pero Dani, el verso 1 comienza y es uno de esos capítulos, es una de esas historias. Mis amigos, hay historias en la Biblia en las cuales entrega una introducción y arma toda una escena. Pero hay capítulos como este en los cuales
comienza rápidamente, como esas películas de acción que comienzan al tiro, ¿no es cierto? Con la escena que a uno lo mete. Vamos, exacto, ¿no es cierto? Ahí te mete. Hay un preámbulo. Eso, esa es la palabra, Dani. No hay un preámbulo, sino que entra inmediatamente, y es por eso que el verso 1 nos dice, Dani, tú anda con el verso 1. Leo, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Versículo 1. Sí. Y eso ya tiene mucho que decir, ¿no? Pero claro, mira, por donde Jesús pasa, siempre pasa algo importante y nada queda sin que Él lo perciba. Me gusta mucho cómo comienza justamente este texto hablando de que Jesús va pasando y Él ve. Él ve lo que los otros no ven. Él ve en este caso a un hombre ciego de nacimiento, un hombre que tal vez era de la gente, como cuando uno le pasa también, ¿a quién no le ha pasado? Que cuando uno de pronto ve a un mendigo, alguien que siempre está ahí en el mismo lugar pidiendo, uno ya no lo ve. ¿Sabes qué? Hay gente que son invisibles para uno realmente. Y puede ser que nosotros hemos perdido de cierta manera esa capacidad de ver a las personas. Pero me encanta que Jesús, Él ve, siempre ve a las personas. A los que nadie ve, Jesús los ve. Y es interesante eso, Dani, porque hay tanta necesidad de ser visto. Creo que pareciera que hay una diferencia y que no necesariamente es sinónimo mirar con ver. Pareciera que aquí lo que Jesús está haciendo no es dar solamente una mirada, no está haciendo un conteo, no está mirando qué es lo que hay a su alrededor, sino que Él está viendo, Él está colocando sus ojos allí. El Salmo 32 hará mención en uno de sus versículos en el cual sobre ti pondré mis ojos, hablando acerca, ¿no es cierto?, de la mirada de Dios. Sobre ti pondré mis ojos, te mostraré el camino, te enseñaré, pero sobre ti pondré mis ojos. Y aquí encontramos a Jesús que está pasando y está viendo, no solamente mirando, sino que Él ve. Y es interesante que lo que Él ve es completamente distinto a lo que pueden ver las otras personas. Así es. Y déjame de inmediato hacer una aplicación en relación con esto que estamos conversando, queridos amigos, Carlos, porque puede ser que tal vez incluso estemos hablando para alguna persona que se siente invisible dentro de su casa, dentro de su hogar. ¿Cómo puede ser esto? Cuando somos ignorados dentro de nuestro ambiente, tal vez familiar, en la casa, somos ignorados en el trabajo, somos ignorados en nuestros aportes, creamos como que nadie nos toma en consideración lo que nosotros estamos diciendo, o como que nos vale nosotros lo que estamos planteando. Es como que si realmente no existiéramos, ¿ya? Y vivimos en una sociedad de esta naturaleza donde la gente se ve invisible. Pero yo quiero quedarme con este pensamiento de partida, que para Jesús somos tremendamente importantes. Tú eres tremendamente importante, y como hay un canto que dice que no hay nadie como tú, solo tú eres así, ¿cierto? ¿Has mirado alguna vez los copitos de nieve? Dice la letra de ese canto. Son todos diferentes, pero así el Señor los conoce cada uno de ellos. Así también Dios te conoce perfectamente. Por algo dice que el Señor tiene hasta los cabellos de nuestra cabeza contados. Bueno, en el caso nuestro lo puedo descontando, pero... En el caso nuestro yo creo que le ahorramos bastante trabajo, ¿no? Mi amigo, así es, efectivamente el amor de Dios, en ese que Jesús nos conoce, y a pesar de eso decide amarnos. Amén. Porque uno puede conocer a personas, y en ese conocer quizás hay cosas que no son compatibles, o que siente que los separan, pero Dios en la persona de Jesús no se escandaliza de nosotros, no se escandaliza de nuestra condición, porque dice que cuando Jesús pasa, Él ve, y lo que Él vio fue a un hombre ciego, y Él no se escandalizó.
Él vio más allá de lo que nosotros podemos ver. Y es por eso que el versículo que viene a continuación hace mención que pareciera que a pesar de que uno puede estar allí al lado de Jesús, no está viendo lo que Jesús está viendo. Así es. Porque fíjate lo que los discípulos de Jesús le preguntan, ¿cierto?, a él en ese momento. El versículo 2, ¿cierto?, de Juan 9 dice lo siguiente: entonces le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate, Carlos, amigos, el concepto que tenían ellos en relación con las situaciones complejas de la vida, las situaciones difíciles de la vida, enfermedades, tragedias, todo se le achacaba al comportamiento, al buen comportamiento, o en este caso al mal comportamiento. Las tragedias, las enfermedades eran producto de que me había portado mal yo, o a lo mejor mis papás, o mis abuelos, o mis bisabuelos, es decir, 3 o 4 generaciones para atrás. Y que si yo estaba sufriendo algo, era consecuencia de mi pecado, era un castigo de Dios por mis pecados o por los de mis antepasados. ¿Te parece un concepto justo eso? No, para nada, para nada. Además que parece, Dani, que de quién viene además la pregunta, porque uno esperaría a lo mejor, y es lo que hemos venido estudiando, ¿no es cierto?, acerca de Juan, uno esperaría que otros personajes, a lo mejor como los fariseos, los escribas, fueran los que hicieran esta pregunta, pero los que hacen esta pregunta son precisamente sus discípulos. Y pareciera que en esta pregunta claramente deja en evidencia de que Jesús y los discípulos no están viendo lo mismo. Y además que la pregunta, Dani, yo creo que tiene una connotación en lo que yo estoy haciendo una separación, estoy haciendo una división. Pareciera que este hombre está en otro estatus. Y yo, porque me creo que voy caminando con Jesús, y que estoy viendo la evidencia de lo que Jesús está haciendo, pareciera que me pone en otro estatus. Entonces me lleva al momento de poder preguntar, oye, ¿y quién pecó? Ahora yo me pregunto a esa persona que está allí, ¿no es cierto?, que es un ciego, que escucha, que hay un grupo de personas que está cercano a él, y que sin duda escucha también la pregunta, pero la pregunta tiene una connotación de emitir un juicio, y de poder, tal como tú mencionabas, ¿no es cierto?, oye, ¿quién ha transgredido? ¿Quién ha hecho lo malo? Y nos pone en esta posición. ¿A quién mira Dios? ¿Dios solamente mira a los buenos? ¿Dios solamente es pastor de las ovejas blancas que siempre están en el redil, que son obedientes? ¿O es pastor también de las ovejas negras, de las que se escapan, de las que se quedan enredadas en la zarza, de las que huyen? Entonces aquí pareciera que hay un Dios que tiene una doble mirada, y es la doble mirada que los discípulos están dejando en claro también. Claro, bueno, y yo creo que esto es justamente uno de los propósitos por el cual Jesús viene a este mundo también, para poder esclarecer cuál es el verdadero carácter de Dios, que está tan tergiversado aquí, está tan manipulado por la mente humana, ¿cierto? Hombres pecadores que comienzan a condenar a otros, ¿cierto?, que se jactan de ser mejores que otros, y que Dios los condena. Fíjate que vamos a ver aquí en este capítulo también un contraste marcado entre lo que es la religión de Dios o de Jesús, la religión que Jesús quiere presentar con la imagen del Dios verdadero, y la religión que ellos presentan. Fíjate que ellos presentan una religión de méritos, de que si hago lo bueno, entonces recibo lo bueno, si hago lo malo, recibo condenación. Pero Jesús viene a mostrar un pensamiento totalmente diferente, y lo vamos a dejar de ver cuando es la respuesta de Jesús. Fíjate cómo Jesús le responde, y en el versículo 3 leemos lo siguiente. Dice: Jesús respondió, versículo 3, capítulo 9. Dice: Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate la mirada de Jesús. Jesús descarta de plano, de inmediato, esa creencia de ellos. La descartó, pero de inmediato la sacó de lado. No tiene nada que ver el tema de que haya pecado sus padres, o que su antepasado, o que él haya pecado para que haya nacido en esta condición. A mí me gusta mucho esa frase, porque es esperanzadora, porque no nos habla de un Dios
castigador por nuestros errores, nuestros pecados o los pecados antepasados, como ellos consideraban. Fíjate la religión de ellos, una religión implacable, una religión sin compasión, una religión basada en los méritos, ¿cierto? Y que si alguien se caía era un pecador y estaba condenado. En cambio, Jesús aparece diferente. Pero Dani, tú mencionaste algo y a lo mejor para la confusión, no para poder generar confusión, ¿no? Tú mencionaste algo que sí menciona que el poder portarnos bien, el hacer las cosas bien o el hacer las cosas mal y que también cada uno de ellas tiene su reacción o lo que uno va a cosechar, ¿cierto? Pero aquí lo que se está diciendo no es si nos portamos bien o nos portamos mal. Aquí es cuál es el motivo que hay, cuál es el trasfondo. Porque tal como tú mencionas, hay un creer que si tú te portas bien, entonces vas a alcanzar algo. Y lo que vas a alcanzar es una justificación. Es una justificación que te amerita para poder alcanzar otro estatus, un estatus de la salvación. O sea, coloca el quehacer tuyo en una obra de la salvación. Si el pensamiento a desarrollar fuera entonces no tendría sentido que Jesús hubiese venido, porque es Jesús quien viene a cumplir aquello que nosotros no podemos cumplir. Y lo que está dejando en evidencia, ¿no es cierto?, en esta pregunta, que es la que hemos venido conversando, o sea, ¿quién es el que pecó? O sea, hay algo que él hizo, pero por otro lado encontramos a un Jesús que, tal como tú mencionas, echa por tierra eso. Dice, oye, esto no tiene que ver ni con sus padres, ni tiene que ver con él. Tiene que ver con una marca de nacimiento de todos nosotros, una marca que nos inhabilitó a todos nosotros. No es que habilitó a algunos y dejó cegados a otros, no, inhabilitó a todos. Y fíjate, amigo mío, que esto es el marco, diríamos, voy a decirlo de esta manera, este es el marco para todo lo que significa las obras que Dios puede hacer en el corazón humano. Esto nos enmarca, dice, por eso estas situaciones complejas de la vida, voy a tratar de traducirlo de cierta manera, estas situaciones dolorosas, penosas, que son cargas difíciles, son las oportunidades para ver cómo Dios se puede manifestar en nuestra vida, lo que Dios puede hacer en tu vida. Es decir, por eso digo, es como el marco preciso para ver el poder, la misericordia, la manifestación del Señor en el ser humano, cómo poder levantarlo, cómo poder transformar su situación. Así es, y es por eso, Dani, que lo que viene a continuación, donde Jesús, que pasando, vio y que da esta respuesta, ahora va directamente donde el ciego. Y nos encontramos allí con los versículos. Por ejemplo, a mí me encanta cómo comienza el versículo 6, porque después que él respondió, dice, dicho esto. O sea, Jesús aclara la situación, dice que es el momento de poder actuar, él aclara la situación y él inmediatamente entra en acción. Él no se queda en una discusión teológica. Ahora, solamente te hago un pequeño paréntesis. Eso que tú dices es muy importante. Dios, o Jesús en este caso, no es solo palabras, es acción. Si tú lees el versículo anterior, el versículo 5, Jesús está diciendo así: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué es la oscuridad? ¿Cómo se define la oscuridad? Se define como la ausencia de luz. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que este hombre tenía en sus ojos? Oscuridad. Oscuridad. Y Jesús está diciendo que Él es la luz. Entonces ahora entra en acción para demostrar que Él es la luz. Sigue adelante, amigo. Ya, mis amigos, ustedes ya se darán cuenta que aquí Jesús ya salta a la escena y salta con todo diciendo, dicho esto, entonces dice el verso 6, escupió en tierra, hizo lodo con saliva, untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y voy a leer el versículo que sigue para que podamos cerrar la escena. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Maravilla, ¿no, mi amigo? Maravilla. Amén.
Y si uno le da una mirada a esto, dice, oye, pero qué extraño, qué extraño. ¿Tenía que ser saliva? ¿Tenía que ser barro? Mis amigos, si uno ve la historia, el ministerio, la vida de Jesús, y no solamente lo que los evangelios mencionan, sino cómo las nuevas historias que se van escribiendo en tu vida, que se van escribiendo en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos Jesús necesita tocar a una persona. En algunos otros casos necesita dar la palabra. En algunos otros casos necesita hacer que una red que está vacía se llene de peces. En algunos otros casos necesita que un par de peces y panes se transformen en comida para una multitud. Y en otros casos necesita hacer algo extraño, como por ejemplo esto: hacer lodo con su saliva y untar los ojos y enviar a este ciego a que vaya y se lave en un estanque, que hasta el estanque tiene un nombre de profético, hasta el estanque tiene un mensaje, que es Siloé, ¿no es cierto? El enviado. Necesita que este hombre que está en oscuridad vaya y se pueda lavar en el enviado para que puedan venir a la luz sus ojos. Oh, amén. ¿Y quién es enviado? ¿Quién es enviado? Versículo 4 lo decía, ¿cierto? Jesús mismo dice de sí mismo: tengo que hacer las obras del que me envió. Así es. Y Él es el enviado. Y el tanque de agua que trae limpieza, sanidad, purificación, representa también a Cristo. Aquí hay muchas representaciones de Jesucristo. Ahora, no sé, idea mía puede ser, por supuesto, pero cuando Jesús hace ese barro, fue el mismo elemento que utilizó, y le voy a decir así claramente, Él mismo lo utilizó cuando creó a Adán. ¿O no? Claro. Así es que no solamente es un carpintero, el hombre también es alfarero. Amén. Amén, maneja el barro y utilizó ese elemento para demostrar una vez más que Él tiene todo el control, el poder. Y es más, fíjate que Él le da la palabra, le dice, anda y lávate, ¿cierto? No lo tocó y lo sanó. Ajá. Aquí hay una cosa importante. El poder de Jesús no solamente está en su toque, sino también en su palabra. Así es. Qué maravilloso. Dani, y también aquí esto hace muestra de la maravilla del Evangelio y de esta noticia de salvación, porque este hombre ciego es la representación de todo el mundo. Este hombre ciego no logra ver, y él no está pidiendo, porque a diferencia de otros milagros que pidieron, este hombre no pidió. Jesús lo vio y se acercó. Jesús lo vio y se acercó a él. Y aunque no le pidiera nada, este hombre, Jesús obró en este hombre. Amén. Y este hombre, al escucharlo, yo no sé allí en el trayecto qué habrá ido pensando, pero en el momento en que ahora él se lava, se sumerge allí en agua y se lava, dice que cuando regresa, que cuando se viene de vuelta, este hombre vuelve viendo. Amén. Y allí el milagro maravilloso, ¿no es cierto? Pero, Dani, tenemos nuevamente un contraste. Mira, aquí sucede algo interesante, porque en realidad el milagro de Jesús, este milagro está registrado no para que nosotros digamos, wow, qué maravilloso es que Jesús sanó a este hombre ciego, porque ahora viene el trasfondo principal de este mensaje, lo más importante. Tú dices, como dice la Biblia, mencionaba, Él regresa viendo. Pero cuando Él regresa viendo, Él se encuentra que Él no logra ver ahora con sus ojos físicos, no está viendo a quién lo sana. ¿Quién lo sanó? De hecho, le preguntaron, porque la gente que estaba allí, bueno, este mismo hombre ciego, uno decía sí, o se parece a él, ¿no? Y él mismo decía, yo soy. Entonces le preguntaban, ¿qué es lo que pasó contigo? Y entonces el versículo 11, él dice, bueno, él dijo así, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó y me dijo, ve al Siloé, lávate, y me lavé y recibí la vista. Entonces, fíjense que aquí comienza a entrar en otra dimensión, y aquí está el punto, que Jesús quería no solamente abrir sus ojos, y como tú dices, el representante de la humanidad de cierta manera, a los ojos físicos. Él quería que Jesús, que este hombre ciego pudiese tener tranquilidad en relación con él mismo, porque
todo el mundo lo tachaba de un hombre pecador porque era ciego. Él a sí mismo se sentía un pecador miserable. Entonces no necesitaba simplemente que sus ojos físicos fueran abiertos, sino que necesitaba luz en su corazón, esperanza en su corazón, que estaba en oscuridad, que estaba en tinieblas, porque sentía el peso de la culpabilidad del pecado, no solo de él, sino de sus padres, de su abuelo, de su bisabuelo y para atrás. Porque eso se lo habían enseñado de chico. Tú naciste ciego porque eres malo. Tú naciste ciego porque tus papás eran malos, porque tus abuelos eran malos, porque tú te portas mal, Dios te castigó. Y esa es una cuestión que se le vino enseñando de chico. Entonces, él vivía en oscuridad, no solamente física, sino oscuridad en su corazón. Había tristeza, había amargura. Jesús lo sana físicamente, pero faltaba la sanidad más importante. Él necesitaba un salvador en su vida, necesitaba un redentor en su vida. No necesitaba simplemente alguien que hiciera un milagro en sus ojos, sino que alguien que sacara la oscuridad de su corazón, la pena y la tristeza de sentirse miserable, pecador y lejos de Dios. Y entonces aquí entra el punto, porque le preguntan, ¿quién te hizo esto? Y fíjate, Carlos, amigos, que él, perdón, que me entusiasme, me agarré aquí el tiempo, pero es que esto me apasiona. Aquí tengo el confort preparado, mi amigo. Es que esto me apasiona, mis queridos, cuando aparece Jesús aquí. El hombre dice, bueno, aquel hombre, fíjense, aquel hombre que se llama Jesús. Y entonces comienza toda la trama. Y él primero ve a Jesús como un hombre. Sus ojos todavía espiritualmente no se han abierto, están empezando a abrirse. Ve un hombre que se llama Jesús. Pero después comienza toda una controversia con respecto al tema del día sábado, que los fariseos se están cuestionando por qué fue sanado en sábado, porque Jesús hizo lodo, que era un trabajo. Exacto. Y que estaba transgrediendo el sábado, con todas sus leyes y cosas, ¿cierto?, que ya sabemos a veces que ellos tenían. Y entonces, pero fíjense ustedes, ahora cuando ellos, los fariseos, les preguntan, ¿y qué te pasó? ¿Y qué puedes decir tú? Vean lo que dice el versículo 17, dice, entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él contestó, ¿qué cosa? Que es un profeta. Ya no está diciendo, fíjense cómo se va abriendo su corazón a Jesús. Ya no es aquel hombre que se llama Jesús, como dijo antes. Ahora lo está reconociendo como un profeta. Bueno, y sigue la discusión en relación con Jesús. Uno decían que Jesús era pecador. Incluso a los papás de este niño, de este hombre, lo van a entrevistar para preguntarle si había nacido ciego, si era verdad, y los papás le dicen, no, pregúntenle a él, es grandecito, ¿cierto? Ya sabe responder por su cuenta. Y viene toda una discusión. Oye, Dani, pero ahí qué interesante, porque si nuestros amigos siguen leyendo, ¿no es cierto?, estos pasajes a los cuales Dani está haciendo referencia, es interesante porque la historia comienza con un ciego, pero este ciego recupera la vista, pero pareciera que ahora está hablando con otros ciegos que no quieren ver y que se niegan a qué es lo que está ocurriendo. Y es por eso que viene este cuestionamiento, tanto, ¿no es cierto?, preguntarle, oye, ¿quién te sanó? ¿Cómo lo hizo? Tráiganos los papás, porque no pueden reconocer, no pueden ver quién ha hecho esto, porque, Dani, aquí hay un tema importante y es por eso que también este hombre ex ciego, y porque ya no lo vamos a decir ciego, ¿no?, el ex ciego hace mención a que era un profeta, porque sabes que en toda la historia bíblica no existe un milagro de esta naturaleza, de que una persona que haya nacido ciega vuelva a recuperar la vista. O sea, claro, o sea, no es que vuelva a recuperar la vista, porque si la volvió a recuperar es porque la perdió, sino que se le dio el don de la vista porque no lo tenía, nunca lo tuvo. Entonces es un milagro asombroso. Y aquí está el contraste, justamente como estamos mencionando, amigo mío, entre ese grupo de religiosos, fariseos, y este hombre, entre el grupo de personas que cuestiona a Jesús. Y fíjense que el versículo 24 dice que lo llamaron nuevamente al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Así es. ¿Cierto? Es un hombre pecador también. Entonces da la gloria a Dios.
ciegos porque no lograban ver quién era Jesús. Pero este hombre dice, bueno, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, mira qué lindo lo que dice ahí en ese versículo 25, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es decir, las evidencias de lo que Él ha hecho en mi vida, nadie las puede ocultar. Lo que ustedes dicen es cosa suya, pero en mí Él obró un milagro que no lo puedo dejar de ocultar. Y estos hombres, eso les chocaba tremendamente, que no podían esconder las evidencias de la obra maravillosa de Dios. Queridos amigos, queridos Carlitos, cuando el Señor se manifiesta en tu vida, se manifiesta en mi vida, eso va a dar sus frutos. Y esos frutos van a salir afuera. Y no los podemos esconder. Todos los verán. Los frutos de la obra del Señor que está haciendo en tu vida. ¿Okay? Así es, y ahí comienza una obra de transformación maravillosa que se empieza a evidenciar inmediatamente, porque aún ni siquiera la gente le reconoce. Algunos de ellos dicen, oye, pero este era, oye, ¿tú estás seguro? ¿Este era el mendigo? Uno, no, mira, parece que es. Y él, ¿no es cierto?, hace referencia, mira, yo soy, y ahora tal como tú dices, ¿no es cierto?, él sigue avanzando hasta que llega el momento en que se encontrará con aquel que efectuó el milagro en su vida. Claro. Fíjate, vamos a avanzar rápidamente en esta historia porque llegamos al final, pero mira, vimos nosotros que él primero, cuando se le preguntó por este hombre, dijo, es un hombre que se llama Jesús. Después lo reconoció como un profeta. Fíjate que ahora en el versículo 27, él se siente discípulo de él, de Jesús. Ahora él se identifica como discípulo de Jesús, porque les hace una pregunta, dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ese también lo involucra a él, porque él se siente ya discípulo. Dice, ¿ustedes también quieren hacerse discípulos de él? Porque él ya se siente. Fíjate cómo va avanzando en este. Y ahí le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés, en fin, y lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron, ¿cierto? Y entonces, versículo 35. Oyó, dice Jesús, que lo habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús estaba atento a lo que pasaba en la vida de este hombre y va a su encuentro, amigo. Oye, Dani, o sea, en un solo día o en un solo momento, Jesús lo encuentra 2 veces. En un solo momento Jesús viene 2 veces. Amén. Viene en un momento para poder restaurar su vida y atender a sus necesidades. Y viene en un segundo encuentro para darle algo que tiene aún mayor valor que la vista. Amén. Aún mayor valor que la vida, sino que es la extensión, ¿no es cierto?, de la vida eterna, un Salvador. Así es. Y por eso le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús mismo le habla ahora. Y él respondió y dijo, ¿quién es Señor? Versículo 36. ¿Quién es Señor para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues lo has visto, y el que habla contigo, ese es. Y el versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Gloria a Dios. Amén. Ahora se encuentra con el Salvador del mundo. Ya, ahora Jesús abre sus ojos espirituales para contemplarlo y le revela directamente a él que él es su Salvador. Y eso impacta tan fuerte a este hombre que en ese mismo instante se arrodilla delante de Jesús y lo adora como su Salvador. Gloria a Dios. Sus Amén. Ojos espirituales también ahora están abiertos. Ahora con Jesús se siente libre de esa ceguera, de esa oscuridad, de sentirse bajo la condenación del pecado, ¿cierto? Y bueno. Dani, yo quisiera leer ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, verso 18 en adelante, donde este Jesús que es el enviado, este Jesús que es la personificación del estanque de Siloé, en el cual nos podemos lavar en sus aguas para poder ser limpios. Sabes que el versículo 18 hará mención a la obra de Jesús. Y dice allí el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es Jesús quien está hablando acá,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí tenemos a Jesús cumpliendo lo que Él ha mencionado. Y encontramos allí, ¿no es cierto?, brindando la sanidad, brindando la vista, ¿no es cierto?, a este ciego, así también como atendiendo a cada una de nuestras necesidades. Amén. Bueno, finalizando ya la historia, él termina esa historia con un encuentro con los fariseos. Jesús le habla a ellos y finalmente ellos se dan cuenta que Jesús se refiere a ellos en relación a la ceguera, hablándole de su ceguera espiritual, que no son capaces de verlo a Él ni reconocerlo a Él como Mesías, y que este hombre que había estado ciego ahora puede ver no solamente físicamente sino espiritualmente. La gran tragedia, queridos, es decir conocer a Dios y finalmente no ser capaces de reconocer ni siquiera a Jesucristo, su Hijo amado, el Salvador del mundo, y permanecer ciego. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros, a través de esta palabra y de muchas otras, nos está revelando su misericordia, su amor, y diciéndonos, ciertamente yo soy el Salvador, soy el Hijo de Dios. Abre tus ojos, entrégate a mí, porque yo quiero restaurarte, restaurar tu vida, sacar ese peso de culpabilidad que tal vez llevas por años, que está guardado en tu corazón, así como ese ciego, y quiero que encuentres en mí libertad y paz. Amén, amén. Mis amigos, amigas, familia, así de esta manera, avanzando en un capítulo más del Evangelio de Juan, hemos llegado ya al término de este programa. Agradecemos de manera muy especial a todos aquellos que se conectaron, a aquellos que estuvieron con nosotros, a aquellos que nos siguen compartiendo el link y se hacen parte, ¿no es cierto?, de esta comunidad y nos acompañan miércoles a miércoles. Dani, mi hermano, mi amigo del alma, te agradezco muchísimo ahí el tiempo también que te vas haciendo entre todas tus cosas. Sé que en un ratito más estás saliendo para poder realizar ahí otras actividades en otra iglesia. Recibe también de parte de todos nosotros un abrazo al corazón, así como también a todas las personas que hoy día nos han acompañado. Bueno, que el Señor les bendiga, un abrazo, los queremos mucho, y entonces, bueno, que Jesús esté cada día en sus corazones, ese amado Salvador que lo da todo por nosotros, todo por ti. Así es. Mis amigos, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa más de Solo Jesús. Adiós. Solo Jesus. Solo Jesus. Chao, mi amigo, cuídate mucho. Chao, gracias. Igualmente a ustedes, un abrazo. Deseamos de todo corazón que este mensaje proporcione paz, bendición y salvación a tu vida. Te invitamos para que nos acompañes en el próximo episodio del programa Solo Jesús, un encuentro que cambiará tu vida.